Vida y enseñanzas de los maestros del lejano oriente, capítulo 7. En marcha al templo de la curación. Retornamos de nuestra excursión y encontramos un grupo de desconocidos reunidos en el pueblo. Se estaban reuniendo procedentes de todo el país y un cierto número de los maestros se estaban congregando para un peregrinaje a un pueblo que distaba unos 400 kilómetros. Nos sorprendimos de ello porque habíamos hecho excursiones en esa dirección y habíamos constatado que el sendero atravesaba lo que nosotros llamamos un desierto arenoso. En realidad, era una gran planicie elevada con dunas de arena que había amontonado el viento de acá para allá y donde apenas crecía la vegetación. Para más allá del desierto, el sendero escalaba una pequeña cadena montañosa que es un contrafuerte de los Himalayas. Esa tarde estábamos invitados a acompañar la expedición y se nos había dicho que no necesitábamos equipaje porque retornaríamos antes de cruzar la cadena principal de los Himalayas. La expedición iba a iniciarse el lunes siguiente. Naturalmente, Just y Nepro tenían todo preparado y el lunes, a primera hora, nos reunimos con los otros 300 peregrinos. La mayor parte de estos tenían enfermedades para las que buscaban curación. Todo fue bien hasta el siguiente viernes, cuando se desencadenó el más severo huracán que jamás hubiésemos experimentado. Cayó una perfecta tromba de agua durante 3 días y 3 noches, anunciadora del verano, como le llamaron. Estábamos acampados en un lugar conveniente y no sufrimos la tormenta. Nuestra mayor ansiedad eran las provisiones, porque estábamos seguros que este prolongado retraso causaría serios inconvenientes a todos los implicados, ya que no se había llevado más que lo que estrictamente necesario se necesitaba para el viaje, sin tener en cuenta posibles retrasos. Este retraso parecía aún más serio para nosotros, porque según vimos, no había modo de reponer nuestro abastecimiento hasta que retornásemos a nuestro punto de partida, probablemente a 200 kilómetros distante, una gran parte de los cuales discurría sobre el desierto arenoso ya mencionado. El jueves por la mañana se elevó un sol radiante y bello, pero en lugar de proseguir, como habíamos esperado, se nos comunicó que deberíamos esperar donde estábamos hasta que se secara el sendero y los ríos hubiesen bajado de nivel para poder continuar confortablemente. Nosotros estábamos todos temerosos por miedo a que se acabasen nuestras provisiones y uno de nuestro grupo ahirió este miedo. Emilio, que estaba a cargo del entero grupo, vino a vernos y dijo: «No necesitáis temer. ¿No se cuida Dios de todas sus criaturas grandes y pequeñas, y no somos nosotros sus criaturas? Vosotros veis que tengo aquí unos pocos núcleos de maíz o semillas. Los plantaré, pero esta acción definitivamente afirmo que quiero maíz. Yo he formado maíz en mi mente. Yo he cumplido la ley, y a su debido tiempo o estación, crecerá. ¿Es necesario que esperemos el largo y arduo proceso de la naturaleza en su lento crecimiento y desarrollo del maíz? Si así fuese, estaríamos obligados a esperar un largo y pesado tiempo para obtenerlo. ¿Por qué no usar una ley más perfecta o superior, dada a nosotros por el Padre para producirlo? Todo lo que se requiere es concentrarse y visualizar o idealizar maíz y tendremos maíz curado, listo para utilizar. Si lo dudáis, podéis cogerlo y hacerlo harina y transformarlo en pan.
Apareció entonces delante de nosotros maíz crecido y curado que tomamos, molimos y transformamos en pan. Entonces Emilio prosiguió diciendo: por haberlo visto, lo creéis, pero ¿por qué no usar una más perfecta ley y producir una más perfecta cosa, o exactamente lo que queréis, o sea, pan? Veréis que con el uso de esta ley más perfecta, o como vosotros diríais, ley más sutil, soy capaz de producir exactamente lo que yo necesito, pan. Y en tanto que estábamos allí hechizados, una hogaza de pan apareció en sus manos, y no paró el suministro hasta que hubo 40 hogazas sobre la mesa delante de nosotros, colocadas aparentemente por el mismo Emilio. Él comentó: ved si es suficiente para todos. Si no lo es, puede obtenerse más hasta que haya suficiente y sobre. Probamos todos el pan y lo encontramos bueno. Emilio continuó: cuando Jesús preguntó a Felipe en Galilea, ¿dónde compraremos pan?, lo hizo para probarlo, porque dentro de sí mismo sabía muy bien que no había necesidad de comprar el pan que se necesitaba para alimentar a la multitud congregada, ni de conseguirlo en el mercado existente entonces. Él vio la oportunidad de probar a sus discípulos el poder del pan levedado o crecido por el Espíritu. Cuán a menudo el hombre, con sus conceptos humanos, piensa como Felipe. Felipe estuvo calculando como calcula la conciencia humana hoy sobre el suministro a mano, pensando: tengo tanto pan, tanta provisión o tanto dinero con el que comprar. Jesús sabía que el que vive en la conciencia del Cristo no conoce limitación. Entonces, con conciencia crística, mira a Dios como la fuente y el creador de todo y da las gracias por el poder y la sustancia disponible para obtener cuanto quieres. Él entonces partió y distribuyó el pan a través de sus discípulos a aquellos que tenían la necesidad en lo externo, hasta que ésta fue saciada y aún sobraron 12 cestos llenos de pan. Jesús nunca dependió de provisiones ajenas para satisfacer su necesidad o la necesidad de otros, sino que enseñó que nuestra provisión está justo a la mano en la sustancia universal, donde todo suministro existe y todo lo que tenemos que hacer es crear lo que necesitamos o manifestarlo. Así lo hizo Eliseo cuando multiplicó el aceite de la viuda. Él no apeló a nadie que tuviese excedencia de aceite, porque si así lo hubiese hecho, habría sido limitado. Él contactó lo universal y el único límite del suministro fue que todas las vasijas se llenaron. El abastecimiento de aceite podría haber fluido hasta este día si hubiese habido vasijas para contenerlo. Este no es hipnotismo. Nadie de vosotros siente estar bajo control hipnótico. Permitidme aclararos que el único hipnotismo es el auto-hipnotismo de creer que todos y cada uno no pueden hacer las obras perfectas de Dios para crear la condición o cosa deseada. ¿Por qué no es la necesidad misma el deseo de crear? En lugar de desarrollarnos y crear como Dios desea que creemos, os envolvéis en vuestra pequeña concha y decís: no puedo. Y os hipnotizáis vosotros mismos al creer realmente que sois entidades separadas de Dios. Simplemente no alcanzáis vuestra perfecta creación o expresión. No permitís que Dios se exprese perfectamente a través de vosotros, como es su deseo hacer. ¿No dijo el Maestro Jesús: las obras que yo hago, vosotros las haréis y más grandes? ¿No fue la verdadera misión de Jesús aquí en la tierra mostrarnos que como hijos de Dios u hombres en su verdadero estado
¿Podemos crear tan perfecta y armoniosamente como lo hace Dios? Cuando Jesús ordenó al ciego lavarse los ojos en el estanque de Siloé, ¿no era eso para abrir los ojos de todos? Todos debían ver que Jesús fue enviado por el Padre para mostrarnos que el Padre pretendía que todos nosotros creásemos exactamente como Él crea. Todos pueden hacer las obras perfectas como las hizo Jesús, reconociendo el Cristo en sí mismo y en todos. Puedo dar un paso más. Esta hogaza que recibí y tengo en mis manos se consume como si la quemase el fuego. ¿Qué sucede? Yo uso mal la ley perfecta que exterioriza mi concepción y se consume a causa del mal uso o uso incorrecto de la ley perfecta, que es tan exacta como la música o las matemáticas o cualquier otra cosa así llamada ley natural. Si yo persisto en el mal uso de la perfecta ley, se consumirá no solo lo creado, sino que me consumirá a mí, el Creador. ¿Se destruye realmente el pan? Debemos admitir que la forma ha cambiado, porque en lugar de hogaza tengo en la mano un pequeño montón de sucias cenizas. ¿No ha retornado en realidad a la sustancia universal de la que surgió? ¿No está ahora en forma inmanifestada, esperando ser traída de nuevo la manifestación? ¿No es este el modo que todas las formas siguen cuando desaparecen de nuestra vista a causa del fuego o se descomponen por otra causa? ¿No retornan a la sustancia universal de Dios de la que procedieron? ¿No es este el significado de lo que descendió de los cielos debe ascender a los cielos? Hace un corto tiempo vosotros visteis hielo formado en mis manos, sin ninguna causa aparente, como seguramente pensasteis. Permitidme decir que eso es lo mismo que la creación del pan. Yo puedo usar la ley para obtener hielo lo mismo que pan, en tanto que yo los usé para beneficio de la humanidad, en tanto que yo los use para el beneficio de la humanidad, o en tanto yo obre viviendo de acuerdo con la ley, o expresando lo que Dios desea que todos expresen. Es bueno para todos crear pan o hielo, o cualquiera y toda cosa deseada. Y todos deberían proseguir avanzando hacia la etapa en la cual pueden hacer estas cosas. ¿No veis que mediante el uso de la ley mayor, la ley absoluta de Dios, podéis manifestar eso que necesitáis o concebís en la mente como vuestra mayor idea, y de este modo agradaréis a Dios más plenamente, manifestando mayor plenitud como Jesús hizo, ya que somos perfectos hijos de Dios? ¿No os sugiere esto una liberación de las ataduras comerciales, así como también de toda atadura? Tal como yo lo veo, la comercial en pocos años llegará a ser la mayor de las ataduras. Si continúa el nivel del progreso actual, dominarán al hombre en alma y cuerpo, y no podrá éste hacer otra cosa que destruirse a sí mismo y a quienes están interesados en ella. No hay duda de que inicialmente la comercialización estuvo en un alto plano espiritual, pero se convirtió y se permitió que se infiltrase el materialismo hasta que el poder usado para crear será el poder que lo destruirá, justo como ocurre siempre cuando no se usa correctamente lo creado. ¿No está arrollándonos la limitación y presión comercial hasta forzarnos a ver la necesidad de superar estas condiciones? ¿No puede lograrse esto comprendiendo simplemente que lo que tenemos que hacer son las perfectas obras de Dios hasta elevar nuestra conciencia a la conciencia de Cristo? ¿No es lo que enseñó Jesús aquí sobre la tierra? ¿No fue su entera vida un ejemplo de esto? Mis queridos hermanos, ¿no veis que en el comienzo era la palabra y la palabra estaba en Dios? En ese momento, toda cosa
iba a ser transformada. Posteriormente, estaba en forma inmanifestada en la sustancia mental universal, o como lo expresan algunos, en el caos. Esta palabra originalmente significaba realidad. Esta palabra, caos, se interpreta mal, como un estado turbulento o guerrero, en lugar de un profundo y espiritual estado de realidad, siempre esperando una definida y creativa palabra hablada, a través de la cual pueda surgir como forma manifestada. Cuando el principio de Dios deseó manifestar el mundo a partir de la sustancia mental universal, Dios estuvo apacible y contemplativo. En otras palabras, Dios visualizó un mundo ideal. Él mantuvo en la mente durante un tiempo suficiente esa sustancia de la cual el mundo iba a ser formado para bajar su vibración. Entonces, Él habló la palabra y el mundo se formó. O como nosotros podemos decir, Dios visualizó un modelo o patrón mental en el que fluyó la sustancia necesaria para hacer el mundo, y éste se manifestó en perfecta forma, construido por el modelo que sostenía en su conciencia. Todas esas cosas pueden haber sido pensamientos de Dios, infinito poder. Él pudo haber deseado durante un indefinido tiempo que ellos fueran formados y hechos visibles, pero si no se hubiese emitido la palabra hablada en el éter informe, nada hubiese sido creado o traído a la forma visible. Para establecer resultados visibles del pensamiento y deseos de incluso un infinito omnipotente creador y manifestarlos ordenadamente en la forma de la externa realidad, fue necesario el definido y propósito: hágase ese mismo paso, y debemos darlo nosotros. Dios sostiene el ideal y perfecto mundo en la mente, con perfecto detalle, y éste está obligado a manifestarse como un cielo o perfecto hogar en donde todos sus hijos, todas sus criaturas y todas sus creaciones puedan residir en paz y armonía. Este es el mundo perfecto que Dios vio en el principio y el que tiene en el pensamiento ahora mismo, y el tiempo de su manifestación descansa en la aceptación. Cuando llegamos al lugar único y sepamos que somos todos uno, un hombre, y sepamos que todos somos miembros del cuerpo de Dios, tanto como un miembro de nuestro cuerpo es parte del cuerpo total, entonces estamos en el reino de Dios, el cielo, aquí, sobre la tierra, ahora. Para hacer esto claro, comprender que no hay nada material en el cielo. Todo es espiritual. Comprended que el cielo es un perfecto estado de conciencia, un mundo perfecto aquí sobre la tierra ahora, y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Está aquí todo, alrededor nuestro, esperando que nosotros abramos la visión interna. A través de esta visión, nuestros cuerpos serán luminosos, la luz que no es el del sol o la luna, sino el Padre. Y el Padre está justo aquí, en la parte más íntimamente interna de nuestro ser. Debemos comprender suficientemente que no hay nada material, que todo es espiritual. Entonces debemos considerar este maravilloso mundo dado por Dios, que está aquí mismo ahora, si lo podemos comprender. ¿No veis que Dios creó todo de este modo? ¿No estuvo Dios primeramente quieto y contemplativo y vio la luz? Después dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. En el mismo modo dijo: hágase un firmamento, y el firmamento se hizo. Y lo mismo ocurrió con las demás creaciones. Él mantuvo cada forma con fijeza ideal en la conciencia, y después habló la palabra, y el ideal se hizo manifiesto.
Justo así es con el hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y démosle dominio sobre todo. Dios, todo bien, creó todas las cosas buenas, la más grande y última con dominio sobre todo lo demás. Entonces el hombre vio solo bien, y todo estuvo bien hasta que el hombre se separó él mismo de Dios y vio la dualidad o los dos opuestos. Entonces él, con su pensamiento, creó dos, uno bueno y el otro opuesto, o sea, el bien y el mal. De tal modo, el mal vino a través del perfecto poder de expresar o traer a la existencia aquello en lo que se fijaba. Si el hombre no hubiese visto el mal, éste no hubiera tenido poder de expresión. Si solamente se hubiese expresado el bien, seríamos tan perfectos como Dios nos ve. ¿No hubiera estado siempre el cielo sobre la tierra como Dios la ve y como la deberíamos todos ver para hacerlo manifiesto? Jesús tuvo perfecto derecho para decir que provenía del cielo, porque ¿no venimos todos del cielo, la gran sustancia de la mente universal? Puesto que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no dio Dios al hombre el poder de crear exactamente como Él crea? ¿Y no espera Dios que el hombre use el poder tan libremente como lo usa Él y exactamente en el mismo modo? Primero percibiendo la necesidad, después concibiendo el bien, el ideal con el cual llenar el molde con la sustancia de la mente universal. Posteriormente, emitiendo la palabra para que sea llenada. Esto es así y es bueno. Jesús, cuando fue crucificado, dio su carne, la externa, lo que vemos del cuerpo, para probar que hay verdaderamente un más profundo cuerpo espiritual que Él manifestó cuando surgió de la tumba. Este es el cuerpo del cual Él habló cuando dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré». Él dijo esto para mostrarnos que tenemos el mismo cuerpo espiritual y que podemos hacer todas las obras que Él hizo. No hay duda de que si Jesús hubiese querido hacerlo, se habría salvado a sí mismo. No existe duda, pero Él vio que iba a hacer un gran cambio en su cuerpo. Él también vio que los que le rodeaban no eran capaces de ver que ellos también podrían manifestar el cuerpo espiritual como estaba intentando que vieran. Ellos todavía miraban a lo externo, lo personal, y él vio que si traía el cuerpo espiritual sin algún cambio notorio, la gente no sería capaz de discernir entre lo material y lo espiritual, de modo que adoptó el camino de la crucifixión para mostrar el cambio. Verdaderamente no es este el Cristo en el hombre que el gran Maestro Jesús, a quien todos amamos y reverenciamos, vino a mostrarnos. ¿No dedicó su vida aquí sobre la tierra para mostrarnos el perfecto camino hacia Dios? ¿Podemos hacer otra cosa que amar este perfecto e ideal camino cuando de nuevo lo descubrimos, tanto que sea la semilla plantada, sea haciendo el pan, o sea haciendo el millón y una de las cosas necesarias para la existencia humana? ¿No son estos actos meras lecciones llevándonos a nuestro propio desarrollo? Algún día comprenderemos que somos verdaderos hijos de Dios, no sirvientes, que como hijos podemos y haremos todo lo que el Padre tiene y que podemos utilizarlo tan libremente como lo hace nuestro Padre. Yo admito que esto necesita una fe poderosa al principio, una que normalmente debería lograrse paso a paso y que deberá ser practicada fielmente como la música o como las matemáticas hasta que lleguemos al punto del conocimiento. Entonces somos grandes y bellamente libres. Podría haber un mejor
y más verdadero ejemplo de esta vida que la de Jesús? ¿No podéis reconocer el poder que hay en su nombre, Jesús, el Cristo hecho manifiesto, o Dios manifestándose a través de la carne en el hombre? Jesús alcanzó el punto donde confió totalmente en su más profundo conocimiento y comprensión de Dios, y es así como Él hizo sus poderosas obras. Él no confió en su propio poder de voluntad o en fuertes y concentrados pensamientos. Tampoco nosotros debemos confiar en nuestro propio poder de voluntad ni en fuertes y concentrados pensamientos, sino en la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Desead hacer la voluntad de Dios. ¿No pensáis que Jesús deseó hacer la voluntad de Dios o que Dios deseó que lo hiciese? Advertiréis que muy a menudo se representa a Jesús como subiendo a la montaña. No sé si Jesús subía o no físicamente a la montaña. Lo que sí sé es que todos nosotros debemos ascender a las alturas, lo más alto en conciencia, para recibir nuestra iluminación. Esta altura significa la misma cima de la cabeza, y allí, si la facultad no está desarrollada, debemos desarrollarla mediante pensamientos espirituales. Después, desde el corazón, debemos permitir que fluya el amor para equilibrar todo, y entonces, cuando esto está hecho, se revela el Cristo. El Hijo del Hombre percibe que Él es el Hijo de Dios, el único bien amado, Hijo en quien el Padre se place. Después, con constante amor, debemos comprender esto para los demás. Parad y pensar profundamente por un momento y contemplad el incontable número de granos de arena de las playas, las incontables gotas que forman las aguas de la tierra, el incontable número de formas de vida dentro de las aguas de la tierra. Entonces, contemplad las incontables partículas de roca que hay contenidas en la entera tierra, el incontable número de árboles, plantas, flores y arbustos sobre la tierra, las incontables formas animales de vida sobre la tierra. Comprender que todo es la representación externa del ideal mantenido en la gran mente universal de Dios, que todo ello contiene la única vida, la vida de Dios. Después, pensad en el incontable número de almas nacidas sobre esta tierra. Después, comprended que cada alma es una perfecta representación de la imagen ideal de Dios, tal como Dios se ve a sí mismo, y que a cada alma le es dado el mismo poder, expresión y dominio sobre todo lo que Dios posee. ¿No pensáis que Dios desea que el hombre desarrolle estas cualidades similares a Dios, dadas por Dios, y haga las obras que Dios hace a través de la herencia dada al hombre por el Padre, la única mente universal en todo, a través de todo y sobre todos? Finalmente comprended que cada persona es una expresión del no visto o espíritu en lo invisible, una forma a través de la cual Dios ama o desea expresarse. Cuando podamos comprender y aceptar esto, podemos verdaderamente decir como Jesús: mirad, he aquí el Cristo. Es en este modo como obtuvo él su maestría sobre el ser mundanal o de carne. Él reconoció, aclamó y aceptó su divinidad. Después, entonces, vivió la vida como debemos hacer nosotros.